amar a Jesús, ¿sabe qué es lo que más nos cuesta? ¿Quién me dice qué es lo que más le cuesta? ¿Por qué no vamos a Jesús como tenemos que amar? Porque somos muy débiles en El orgullo, Orgullo, debilidades, desobediencia, la incredulidad, tentación, otra, por no conocerlo como es. Entonces encierra una sola cosa, que nos amamos más a nosotros mismos que a Jesús. Te amas más a ti mismo, te amas más a ti mismo. Para ti cosas más importantes que Jesús. Cuando tú lo crees, puedes decir como el apóstol Pablo: todo lo que para mí era tesoro, todo lo que para mí era más importante, lo tengo como pérdida por el amor al Señor Jesucristo. Y eso marcó la diferencia en el apóstol Pablo. Cuánto amaba a Jesús, cuánto amaba a Jesús. La pregunta es: ¿cuánto tú amas a Jesús? Porque eso va a determinar la manera como tú vives a Jesús y cómo ves a Jesús y cómo ves a Jesús en las demás personas. Porque el objetivo de todos y cada uno de los creyentes es ser semejantes a Jesucristo, no importa qué tamaño sea o qué edad tenga. El propósito de la salvación que Dios te dio por gracia, basada en la fe en el Señor Jesucristo, tiene el propósito de ser llegar semejantes a Jesucristo. No hay otro propósito mayor. Hay propósitos secundarios: servirle al Señor. Pero dentro de ese propósito de semejantes a Cristo es una transformación total de nuestra manera de pensar. Porque todo aquel que quiera ser como Cristo no puede pensar como está pensando ahora, ¿cierto? Pregunto, ¿sus pensamientos ahora son como los pensamientos de Cristo? En este momento, acerca de algo o de alguien, de una circunstancia. Porque si su pensamiento acerca de algo o de alguien, si es como el de Cristo, déle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque verá una victoria en esa área, verá una sanidad en esa área, verá una persona transformada. Porque somos parte de la transformación de otros. Todos y cada uno de nosotros somos parte de la transformación de unos con otros. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Bienvenido al pastor Oscar con su familia. Como decía mi esposa, lo vimos trabajando anoche. Yo esta mañana que madrugué a saludarle, allá estaba todavía en pie de lucha y aquí está. Y eso es, hermanos, la gloria que sea el Señor. Pero sé que él podría estar acostado y tiene un argumento, trabajó toda la noche. Pero hay un argumento más grande para él en su vida: el amor a Cristo. Debería llenar su espíritu, debería llenar su corazón de la palabra del Señor. Y eso es necesario en nuestra vida. O sea, establecer prioridades. Esas prioridades nos darán bendición a nuestra vida. ¿Se acuerdan de Marta y María? Jesús llega a esa casa a visitarlos. Amaba llegar a ese lugar porque era el lugar donde él descansaba. La casa de Lázaro era la casa de descanso de Jesús. Y llega allí, y entonces Marta, que es como nosotros, afanada haciendo el sancocho, haciendo el arroz con pollo para el Señor Jesucristo, bueno, preparando todo para atenderlo. Y María llegó y se acostó a los pies de Jesús y lo escuchaba predicar. Marta se puso muy brava y le dijo: Señor, dile a María, mire cómo está, no me ayuda en nada. Y entonces, ¿qué le dijo Marta? A Jesús a Marta: Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Ella ha escogido la mejor parte. Ustedes han escogido la mejor parte hoy. Porque sé que muchos no quisieron levantarse esta mañana a la cama. Yo era uno. No me quería levantar esta mañana. ¿Quiere que le diga? Me desperté muy temprano. Siempre me despierto a las 3:30. Y esa pereza para levantarme. Uy, no, Señor, me acosté tarde. Me dormí un ratico. A las 6 me desperté otra vez. Le dije a mi esposa: un ratico más. No, pero a las 6:30 tengo que ir por esa camioneta. Me dio a las 6:30 por la camioneta. Llegué y me acosté. Pueden creer que me desperté a las 8:05. Me quería levantarme. Porque a veces uno se cansa, se agota. Pero es necesario que demos un esfuerzo más. Realmente seamos más esforzados. Es necesario ser disciplinados en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y esa disciplina con el Señor Jesucristo nos permite tener una mejor relación con el pueblo. Por eso en Romanos capítulo 12, para ustedes, ¿qué significa este texto? Y yo quiero que lo tengan allí y lo voy a leer. Y voy a hacer unas preguntas con base a este texto. Dice: por lo tanto, hermanos,
¿Quién me lee Romanos 12, del 1 al 2 en la versión Reina Valera 1960? Pastor Oscar, ¿me lleva el texto? Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, pastor, muy amable. Por lo tanto, por la misericordia de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. ¿Qué creen ustedes o qué le habla a su vida ese versículo, ese pequeño? Y luego vemos el otro. ¿Qué me ayuda? Aquí hay algo principal y fundamental en este versículo, que cambia la vida de alguien, o de una congregación, o de un pueblo. Algo fundamental, hay algo que motiva a ofrecer sacrificios espirituales, hay algo que motiva a hacer sacrificios vivos aquí. ¿Qué dijo? La misericordia de Dios. Como tenemos Dios tan misericordioso, nos ruega que dediquemos toda nuestra vida a su servicio. La base de nosotros en agradecimiento a Dios es esto, una vida que le agrade a Él. Una vida que sea un sacrificio totalmente a Él. Si Jesucristo fue sacrificio por nosotros en la cruz, yo que tengo que ser también un sacrificio. Pero ¿qué es la motivación a que te sacrifiques? Normalmente nosotros nos motiva sacrificarnos o hacer muchas cosas para Dios, siempre esperando algo. Y no podemos hacer eso, porque entonces nuestra adoración no sería genuina. Sería una adoración o una transformación externa con un propósito externo. ¿Cuál? Bendiciones de Dios. Dice, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Les voy a leer en dos versiones, Reina Valera 1977 y Nueva Versión Internacional NBI. Dice, por lo tanto, Nueva Versión Internacional, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la versión Reina Valera 1977 me impacta mucho el título. ¿Qué título tiene la Reina Valera 1977? Deberes cristianos. O sea, es un deber cristiano ser un sacrificio. Y mira lo que dice Reina Valera 1977, el título: actitud consecuente del cristiano. La actitud, una cosa es aptitud, otra cosa es actitud. La actitud es la capacidad que yo tengo para hacer algo. Y la actitud es mi disposición para hacer algo. ¿Cuál es la disposición que tú tienes para servirle a Dios? ¿Qué interés te motiva a servirle a Dios? ¿Qué interés te motiva a adorar a Dios? Normalmente nuestros intereses y nuestras motivaciones siempre están centradas en algo o en alguien, no en Dios. Por eso es que nos hemos amoldado al mundo y no hemos podido comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios muchas veces, como no es como yo pensaba, y a veces yo hacía muchas cosas para Dios, y venía a la iglesia y participaba activamente y ministraba en la casa del Señor y hacía esto, pero como no recibí lo que yo quería, entonces ¿cuál será mi actitud frente a Dios? Muy claro es, lo veíamos el viernes en la película. No tenemos un corazón agradecido para con Dios. No hay contentamiento con Dios. No hay contentamiento porque no me está dando lo que yo quiero. Porque no es como yo quiero la vida del creyente. Porque es que no está haciendo en él o en ella lo que yo quiero que hagas en ella. Es que yo quiero que él sea o ella sea como yo quiero. No, no es como tú quieres, es como dice el Señor que debe ser. Es tu ayuda idónea, él o ella, son tus hijos, tienen propósitos en la vida.
Pero es renovar nuestra manera de pensar acerca de quién es Dios y cómo lo estoy adorando. Dime, esposa. Pastor, es que la mayoría de las veces dice que el Señor no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y el Señor quiere reconducir nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir a Cristo, nos lo quiere reconducir a otra forma de adoración. Y nosotros siempre estamos atados y amarrados a nuestros argumentos. Y esos argumentos de hombres son los que no nos han dejado verdaderamente crecer espiritualmente y conocerle verdaderamente y conocer su voluntad. Amén. En este capítulo 12, lo que está hablando el apóstol Pablo es cuál es la respuesta de nosotros al Evangelio. ¿Cuál es la respuesta tuya a la palabra del Señor? Él dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando tú crees en Dios, cuando yo creo en Dios, tengo que creer totalmente y absolutamente de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aún aunque me esté haciendo llorar, aún aunque no entienda lo que han hecho en contra de mí. El pastor Dave Miller nos enseñaba que hay 3 tipos de tormenta en la vida de un creyente. La primera tormenta son las generadas por el enemigo. Lo vemos en la vida de Job. Satanás atacó a Job. Pero la pregunta, ¿quién estuvo en control? Dios. Segunda tormenta, generadas por nuestros pecados. ¿Cierto que sí? Vemos el ejemplo de David. Pero ¿quién estuvo en control? ¿Dios o no estuvo en control? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Dios siguió diciendo a ese hombre que era un hombre conforme a mi corazón, y lo sigue diciendo hasta la eternidad, lo dirá. Porque Dios no cambia de parecer de sus hijos. Nosotros podemos cambiar de manera de pensar o de parecer acerca de alguien o de algo, pero Dios no cambia de parecer, porque Él no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Eso se llama la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, pero sí me cambia. Dios es el que cambia y transforma a las personas. Es Dios, no nosotros. Y a veces podemos pecar en esta actitud, a veces beligerante o de guerra o de lucha contra Dios, porque no hace las cosas cuando yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. ¿Y sabe qué tipo de personas es esa? Somos unos niños espirituales. Dentro de la iglesia no hay una manada de niños espirituales. Somos niños espirituales porque amamos berrinches espirituales, porque Dios no me da lo que yo quiero. ¿No visto los niños pequeños? Niños pequeños de Dios, que vamos, no, y arman el berrinche, y a veces parecen anticristos en el piso revolcándose. ¿No se acuerdan? Se los ven así como, y uno los ve, pero este niño, ¿qué pasó con él? A veces nos pasa en la iglesia eso, de que no tenemos una actitud correcta frente a Dios, una adoración perfecta. Mira lo que dice, que vuestra vida, dice, le leo la versión Reina Valera 1977. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. En Reina Valera dice su culto racional. Mire que la adoración a Dios involucra todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser. Por eso Dios dice, venga, no os engañéis a vosotros mismos. Como ustedes me están adorando, eso es lo que están recibiendo. ¿Cómo así? No, lo que usted siembra, eso es lo que cosecha. Entonces, si yo estoy sembrando una adoración perfecta a Dios, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios a esa adoración? Dios demanda que lo adoremos como en espíritu y en verdad. No hay otra manera de adorarle. Dios no demanda que lo adores con tus caprichos, aunque Dios es bueno y entiende nuestro dolor. ¿Sabe cuánto sufrimos? Jesucristo lo vivió de primera mano. Él se identificó con el hombre. Por eso es que a veces le decían a Jesús, ¿Jesús el hijo de quién? Del hombre. Aunque también es un término escatológico, es un término mesiánico, hablado por Daniel, cuando habla que Jesús es el hijo del hombre, y vi un hombre como el hijo del hombre. Lo vemos mucho en el libro de Daniel. Pero aquí es importante que entendamos que es necesario que mi motivación a adorar a Dios en todo lo que yo soy tenga una base, su misericordia. Porque nunca nos cansaremos de darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros.
Y lo más grande que ha hecho Dios por nosotros es lo que ha hecho por nosotros en la cruz de Cristo. Hay un texto que dice: ¿cuánto más nos dará Dios en Jesucristo todas las cosas si ha dado a su único Hijo por nosotros? Pregunto, si Dios ha dado a su único Hijo, su tesoro más preciado por nosotros, ¿será que no es capaz de darnos con Cristo Jesús todas las cosas? Dice: buscar primero el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero siempre estamos buscando más a la añadidura que el reino de los cielos. Adoramos las añadiduras, nos encantan las añadiduras y vivimos en pos de las añadiduras, y soy feliz con las añadiduras. Y entonces, cuando no tengo las añadiduras, entonces lloro, pataleo y hago el berrinche. Pero cuando tú vas en búsqueda del reino de los cielos, las añadiduras no son más grandes que el reino de los cielos. Pero desafortunadamente la vida de mucho creyente en todas las denominaciones e iglesias del mundo han centrado su adoración en las añadiduras, o sea, invirtieron. Y eso es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Engañó a Eva, engañó a Adán, diciéndole: ustedes van a ser como Dios si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Les hago una pregunta: ¿fuimos hechos a imagen y semejanza de quién? ¿Somos semejantes a quién? Al Hijo de Dios, cuando somos renacidos de nuevo. Entonces, ¿por qué me está vendiendo algo que yo ya tenía dado como regalo de Dios? Sino que Satanás quería era que yo me sentara en el trono de Dios y que viviera independientemente de Dios. Y eso es lo que hacemos muchos: vivimos independientemente de Dios. No hay dependencia de Dios. Y hablaba de las tormentas ahora que hablaba el pastor Dave Miller. La segunda tormenta, nuestros pecados. Dios sigue estando en control, porque dice la palabra del Señor: aunque el justo cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Él sostiene su mano. Dios sigue estando en control del pecado y del pecador. Tercera tormenta: las tormentas generadas por las demás personas en contra de mí. Pregunto: ¿todo lo que hicieron en contra de Jesucristo estaba en control de Dios o no estaba en control? Todo el tiempo, para que se cumpliera el propósito y la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Y eso pasa en tu vida. Si han pecado en contra de ti, si te han dañado, si te han fallado, créeme que eso está en el propósito de Dios: llevarte a ser como Jesucristo, poder perdonar como Jesucristo perdonó, amar a tu enemigo como Jesucristo perdonó al enemigo, orar por el enemigo como Jesucristo oró por los enemigos. Pero mire que todo tiene un propósito en la vida de Dios. Pero las tormentas en la vida del creyente no son buenas. ¿A quién le gusta la tormenta? A ninguno. A ninguno. Pero las tormentas son bendición en la vida del creyente. Todo obra para bien. Para los que amamos al Señor, todo obra para bien. Él te llevará. Es que yo les explicaba el miércoles por qué Job solamente había oído de Dios. Porque eso dice en el capítulo 42. Quiero que vayamos allá. Job capítulo 42. Esta es la respuesta de Job a la voz de Dios. Ahora decía yo: ¿cuál es la respuesta de tu vida a lo que Dios ha hecho por ti? Esas misericordias. ¿Cuál es la manera que tú estás viviendo y cómo estás viviendo esa misericordia que Dios te ha dado? Job dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no puedes estorbarse ningún propósito tuyo. ¿Cómo dice la Reina Valera ya? Que nadie puede detenerte. En esta versión dice que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. Escuche esto. Mire qué importante. ¿Sería que lo que Dios planeó para Job podría detenerse? No. ¿Que tenía propósito? Sí. Y se dan cuenta cuál era el propósito del sufrimiento de Job y la prueba de Job. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que ¿de qué? Que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba sin discernimiento, cosas que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me contestarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Pregunto, Job había oído de Dios y era un hombre rico. Job había oído de Dios y tenía 7 hijos muy sanos. Job había oído de Dios y era un hombre eminente y reconocido en la sociedad donde vivía. Era un patriarca. ¿Por qué no le o sea, todo está bien, ¿cierto? Una vida bien. ¿Quién no quiere tener la vida de Job hasta ahí? Todos. Plata, hijos saludables, reconocimiento, lugar. Eso es lo mejor que puede ser un cristianismo. Pero cuando Dios lo lleva a quitarle todo, pregunto, ¿Job dejó de ser Job? ¿Dios dejó de ser Dios? Dios no dejó de ser Dios, pero Job sí dejó de ser Job. Porque mira el punto que llega. Job dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué se arrepentía en polvo y en ceniza? Porque ahora veía a Dios. Ahora sí podía entender quién era Dios. Quién era el dominio, soberanía, absolutamente control de Dios. Entonces mira lo importante que es cambiar nuestra manera de pensar acerca de quién es Dios y cómo está obrando y operando en tu vida y en la vida de lo que ellos están a tu alrededor. Y en las cosas que han pasado en tu vida. Y en las cosas que han pasado en tu vida. Les voy a leer la Reina en versión internacional. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que no me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, lo que dijo había dicho de Dios no era verdad. A pesar que, dime, esposa. Mira lo que dice esta versión, dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocer. Qué hermosa versión es esa. ¿De quién es la Biblia? ¿Qué versión es esa? Qué hermosa esa versión. O sea, lo que yo había oído de ti no es nada comparado con lo que yo veo ahora. ¿Será que eso puedes decir después de ver una tormenta, de una dificultad, de una prueba tan grande como la que vivió? Decir, venga, es que antes había oído de ti, ahora en medio de este dolor que he vivido, te puedo ver. Te puedo ver. Y miren lo fuerte. Yo quiero que vean aquí algo importante. En este libro de Job van a encontrar algo que dice Dios. Y Job, o sea, y Dios no sanó a Job hasta que no hubo orado por sus amigos. Porque sus amigos ya no eran amigos, eran enemigos. Hasta que tú no ores por tu enemigo y te despojes de todo derecho de que te hagan justicia, no habrá sanidad para tu vida. No podrá haber sanidad. No podrá haber sanidad para tu vida. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de su vida, en este tiempo, en este momento, le ha dado gracias a Dios por el dolor, por el sufrimiento, por las fallas, por las faltas, por lo que has vivido? ¿Le has dado gracias a Dios? Pocas veces lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos agradecidos con Dios y entonces su voluntad nunca fue buena, agradable y perfecta. Pero Dios sigue siendo bueno en medio del dolor. Es necesario, hermanos, que realmente nuestra actitud con Dios sea de esa manera y que realmente podamos entender y reconocer de que Dios sigue siendo Dios. En el Salmo 116 les leo, Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le darás a Dios por todos los beneficios que ha dado por ti? Nada. O sea, todo lo que tú tienes para darle a Dios no es suficiente para pagar lo que ha hecho por nosotros. Entonces es necesario que entendamos de que por las misericordias de Dios os ruego que seas un sacrificio vivo.
pero no un sacrificio vivo interesado en lo que tú estás demandando de Dios, sino lo que ya Dios ha hecho por ti. Lo demás será añadidura. Dios te quiere sorprender. Dios me quiere sorprender con su fidelidad a pesar de mi infidelidad. Dios te quiere sorprender. Dios quiere mostrarte cosas maravillosas, cosas que no podías comprender. Lo que decía, yo le quería mostrar cosas tan maravillosas, que cuando hubo orado por sus amigos, Dios le regaló el doble de lo que tenía. ¿Escucharon eso? Dios le dio el doble de lo que tenía. ¿Y sería que Job dijo eso para que Dios le diera el doble? No, él tiene un corazón sincero, pues digo, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué se arrepentía? Porque no había sabido de Dios y no dio oídos. Ahora que lo estaba viendo, sabía lo perfecto y maravilloso, y que Dios era todopoderoso y que no había nada que podía obstaculizar su plan y propósito para contigo y tu familia. Y que todo ese dolor tenía un propósito, que dejaras de oír de él y que lo vieras. ¿Qué es mejor, oír o ver? Ver. O ustedes cuando están enamorados del noviecito, la novia, y que llamaba por teléfono, ay, qué bueno que estés aquí, pero no puedo. Es mejor ver que oír. Y Dios quiere que tú le veas, que lo veas en medio de la tormenta, que lo veas en medio de la prueba, que lo veas en medio del dolor, que lo veas en medio de la angustia, que lo veas en medio de la escasez, que lo veas en todo tiempo y en todo lugar, porque Él está presente en todo. En todo. Porque ese es nuestro Dios. Él me prometió que estaría conmigo hasta el final de los tiempos. ¿Y será que se fue en medio de la prueba? No, Él estaba allí. En medio del dolor, no, Él estaba allí. En medio del pecado, aún estando nosotros pecando, Dios seguía estando allí con su gracia misericordiosa, haciendo que te arrepintieras y que le buscaras. ¿Y qué dijo Él? No, vaya, si no lo recibo, no, te ofrezco un corazón contrito y humillado. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué creen ustedes que cuando el salmista, el rey David, dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En ese valle de sombras y muerte que estuviste o que estás, ¿será que Dios no está? Él está. Lo que pasa es que no lo has podido ver. Porque has querido escuchar algo que no vas a escuchar, porque Él no te va a hacer escuchar, sino te va a hacer ver. Ver su gloria, ver su misericordia, ver su propósito y voluntad que es agradable y perfecta. Dice entonces el Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es claro, hermanos, que todos nosotros somos piedras vivas, injertadas en un cuerpo. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:5. Vayamos allá. 1 de Pedro 2:5. Sí, María, por favor. 1 de Pedro 2:5. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Ofrecemos sacrificios espirituales. Por eso nos dice, preséntese como un sacrificio vivo, agradable y perfecto. ¿Pero qué tipo de sacrificio? Un sacrificio perfecto es aquel que va con un corazón limpio y puro a presentarse delante del Señor. ¿Cómo? Señor, esta es mi vida, está hecha a pedazos, Señor. Entonces yo quiero que tú me ayudes en mis debilidades. Estos son mis pecados, esto es lo que yo soy, pero no quiero ser más lo que yo soy, sino que quiero ser lo que es el Señor Jesucristo en mi vida. Es un sacrificio consciente de mi fragilidad y de la grandeza y el poder de Dios para hacer de mí, de ese hombre hecho pedazos, lleno de pecado, hacerme semejante a Jesucristo. ¿Quién lo hace? ¿Yo o Dios? Dios. Yo no puedo transformar a nadie, pero Él sí transforma mi vida. Nuestros cuerpos y nuestra mente antes eran instrumentos de pecado, pero ahora deben ser instrumentos para la santidad de Dios. Esto es un sacrificio espiritual. Nuestra vida debe ser coherente o consecuente con lo que yo digo que soy, con lo que yo digo que creo.
con lo que yo digo que confío. Pero a veces no hay congruencia. No hay congruencia. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros tener una vida diferente si seguimos pensando igual? Es imposible. Seguimos pensando igual de Dios como cuando no éramos cristianos. Buscando a Dios solamente como el Dios bombero. Buscando a Dios que me solucione los problemas, no que perdone mis pecados. No que cambie mi corazón, no que transforme mi manera de pensar, no que me permita adorarle de una manera correcta y perfecta, no interesadamente, sino despojándome de mí y siendo lo que es el Señor Jesús. Mira el Señor Jesús cómo ofreció un sacrificio vivo, agradable y espiritual. Está en la huerta de Getsemaní. ¿Y qué le dice al Padre? Padre, si te es posible, aparta de mis pecados, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se presentó como un sacrificio vivo? Claro que sí. Adorando a Dios en espíritu y en verdad. Dijo, mi voluntad que no se haga, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que lo llevaran a la cruz y que muriera en la cruz. La voluntad de Dios, escuchen esto, mis amados hermanos, que esto se les quede hoy. La voluntad de Dios es matar a la vieja naturaleza que está en ti. Es destruir todo vestigio de pecado que esté en ti. Y te va a doler. Te va a doler mucho. Muchísimo te va a doler. Pero esa es la invitación de Jesús cuando dice: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hacia dónde iba Jesús? Hacia el Gólgota. Iba hacia el Gólgota. Iba a ser crucificado. Yo también tengo que ser crucificado. El apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y por qué no vivía él? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Estás crucificado juntamente con Cristo. ¿Y por qué es necesaria la crucifixión con Jesucristo? Te lo voy a decir. Se lo explicaba a alguien en estos días. La muerte en la cruz se demoraba días, 8, 10 días, 12 días, mostrando la fortaleza física que haya tenido aquel que haya sido condenado a la cruz. Pero en la medida de que perdía sangre, en la medida que perdía oxígeno, en la medida que no tenía vitalidad en su cuerpo, se iba muriendo como poco a poco, poco a poco. Eso es lo que está pasando cuando tú estás crucificado juntamente con Cristo. Cada día, cada momento, en la medida que tú te dispongas a crucificar la carne, menos tendrás de la carne y más tendrás del Espíritu. Y más fuerte podrás ser. Más fuerte podrás ser en el Espíritu. Más valiente podrás ser en enfrentar tus debilidades y tus necesidades. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Te estás presentando delante de Dios como vivo entre los muertos? ¿O sigues siendo ese muerto que pretende estar vivo? Hermanos, hay gente que, ¿cierto que dice pastor? Hay gente que pretende estar viva siendo que está muerta. En la carta de los Apocalipsis, en una de las cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis, tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto o muerta. Mira lo importante es que entendamos esto, nuestra manera de pensar y adorar a Dios. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? El pastor está batallando, yo sé que sí está batallando. No, es fuerte. Entonces dice el Señor: no reine el pecado en vuestros cuerpos. ¿Por qué dice que reine? Cuando habla de reinar, ¿qué significa? Gobernar. Que el pecado no gobierne más tu vida. Gobierna tú el pecado. Pregunto, ¿tenemos poder y autoridad para gobernar el pecado nosotros? Sí, porque somos libres. Tenemos una nueva naturaleza. El Señor tiene una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Entonces da la buena batalla. Esa es la buena batalla que Pablo decía que estaba dando. He peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? La de la fe. He guardado la fe. El diablo todo el tiempo quería robarle la fe en Jesucristo.
¿Y cuál tipo de fe? Esa fe que confía, esa fe que obedece, esa fe que espera, esa fe que es paciente, esa fe que ve aún la cárcel más dolorosa y los golpes más duros como algo que glorificaría el nombre del Señor. Pues Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y no solamente para mí, sino para aquellos que aman su venida. Y eso es para todos nosotros. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La obediencia es consciente y consecuente a quién es Dios para ti. Si Dios es Dios, como decía Elías, servirle. Y si Baal es Dios, sírvale. Pero no sigan claudicando en dos pensamientos. Muchos de nosotros estamos claudicando entre dos pensamientos y entonces estamos como y Dios, tibieza espiritual, lo vemos en el ayuno. El hombre que es inconstante en sus caminos es un hombre tibio y no piense que recibirá cosa alguna. ¿Sabe qué reciben los tibios? Van a ser vomitados de la boca de Dios. Eso es lo que dice el texto. No seáis tibios, fríos o calientes. ¿Cómo te sientes? ¿Frío o caliente? ¿Cómo te sientes? ¿Frío o caliente? Ustedes lo responden ustedes mismos. Ustedes se responden a sí mismos. Con base a lo que hemos leído en la palabra del Señor, ¿eres frío o eres caliente? Te garantizo, incluyéndome, que estoy en el punto gris. Porque veo una vida tibieza espiritual. Entonces es necesario que la palabra de Dios nos exhorta realmente a levantarnos. Hay un texto que dice, levántate tú que duermes, levántate tú que duermes en medio de los muertos y te resplandecerá la luz de Cristo. La alternativa cristiana para una nueva vida es el poder triunfante y transformador del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios en fe. Solamente y exclusivamente quien te puede transformar es el poder triunfante del Espíritu Santo en el Evangelio. Nada más. Tus obras, las obras que yo haga o pretenda hacer por otra o por otro, no la cambiarán, ni lo transformarán. No te lo llevarán ni siquiera a ser semejante a Jesucristo. Ni tus propias obras para decir, yo voy a ser como Jesucristo, yo voy a perdonarlo. Y sí, va y le pide perdón, pero en su corazón, ¿cuándo será que llueve fuego del cielo sobre este hombre o sobre esta mujer? Porque miras el corazón, es imposible que cambies tu corazón tú mismo o tú misma, solamente es Dios. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Roma a no amoldarse a este mundo, es dejarse de llevar por una corriente cambiante cada día. Mire, el mundo es cambiante cada día. Solamente mire los celulares. Usted puede comprarse el último celular ahora y en 3 meses ese que tienes es obsoleto. Estamos en una sociedad cambiante todo el tiempo. Entonces nunca vas a poder estar satisfecho o satisfecha si te amoldas a este mundo. Siempre estarás obsoleta, siempre estarás obsoleto, siempre serás anticuado o anticuada. Este sistema está cambiante todo el día. Y eso es lo bueno de la palabra del Señor, que no cambia. Sigue siendo la misma, es inmutable, pero una cosa sí es clara, si te cambia, si crees que es la palabra de Dios. Si te lleva a ser como Jesucristo, si te lleva a ser un hombre o una mujer perfecta en Cristo, un hombre o una mujer que es capaz de enfrentar cualquier adversidad, cualquier prueba, cualquier tentación. Cuando dice el texto, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero no queremos someternos a Dios, nos sometemos a un mundo cambiante, entonces tu vida es cambiante. Por eso mucho cristiano hoy así. Hoy soy, mañana no soy. Hoy creo, mañana no creo. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en circunstancias, no en el Señor de las circunstancias.
Es claro que es necesario saber diferenciar lo que es santo y lo que no es santo. Esto fue lo que Satanás hizo cuando dijo, con que Dios os ha dicho. Se lo puso a cuestionar entre lo santo y lo que no era santo. ¿Cuántas veces ha sido cuestionado o cuestionada con lo que es santo y lo que no es santo? Pero casi siempre consideramos las cosas desde nuestra santidad. Es decir, no, esto no es tan malo, esto es bueno. Somos como Adán y Eva en el huerto. Porque si Dios dijo, no lo hagas, no lo hagas. Dios dice, no mientas. No, pero es que hay mentiras blancas. Hay mentiras piadosas. Eso es lo que dice el mundo. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Cuando Dios dice, no es no. Pero ¿por qué vivimos ese tipo de vida? ¿Por qué no podemos diferenciar entre lo santo y lo profano? Estamos como Esaú. Así era Esaú. Esaú era un profano que no supo diferenciar entre lo santo y lo mundano. La palabra mundano es todo lo que significa ver con el mundo. Todo lo que sea oposición a Dios, eso es mundano. ¿Y por qué? Mire tan fuerte esto. ¿Por qué creen ustedes que Esaú fue capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Ah? ¡Qué fuerte! Le estaban entregando, ese hombre estaba entregando liderazgo. Estaba entregar la primogenitura significaba liderazgo espiritual, liderazgo de familia, de tomar las decisiones de la familia cuando faltara el papá. Cuando Esaú entrega la primogenitura, estaba entregando absolutamente toda su identidad como hombre de familia, como líder. Estaba estableciendo lo que él realmente iba a hacer. Y entonces, ¿sabe qué dijo Esaú? Deme de comer ese plato de lentejas, porque para mí, ¿de qué me sirve la primogenitura? Mire, no supo diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Y por qué? Porque es que tengo hambre y yo me voy a morir. Y en este momento lo más importante para mí es ese plato de lentejas. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? ¿Un plato de lentejas? ¿O la voluntad de Dios? Así no tengas el plato de comer en la mesa. Te pueden ofrecer muchas cosas en este momento que pueden llenar tu mesa de comida, pero están en contra de la santidad de Dios. Pueden ofrecerte cambiar y transformar. Mucha gente cree que Dios no es suficiente, entonces va y visita agoreros, va y visita adivinanza, leen cartomancia, el tabaco, las cartas. Hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que lo primero que hacen en el periódico es, ¿qué me dice el horóscopo hoy? Es claro que es necesario saber diferenciar lo que es santo y lo que no lo es. Eso fue lo que Satanás hizo con que Dios os ha dicho. Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Quién me ayuda con ese texto? ¿Me ayuda con ese texto? Hebreos 5, 11 al 14. 11 al 14. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿No? Sí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado poderes, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Escucharon eso? Un hombre o una mujer espiritualmente apta o madura espiritualmente puede discernir entre el bien y el mal. Puede discernir entre lo santo y lo profano. Pero muchos de nosotros somos puros niños. ¿Cuáles son los rudimentos de la fe? Ahí está hablando. Fe, bautismo, arrepentimiento. Y hay muchos creyentes que se quedan sin la iglesia. Puros niños.
Y el apóstol Pablo o Apolos, quien escribe este libro de Hebreos, está diciendo, antes está diciendo que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, y empieza a hablar de cosas profundas, y él dice, no les puedo hablar de eso, porque estos son niñitos, no lo van a entender. Y entonces, como son niñitos, ¿cómo viven? Como niñitos. Dios no quiere que seamos más niños espirituales, sino que transformemos nuestra manera de pensar y podamos ver a Dios, como pasó con Job. Dejemos de escuchar de oídas a Dios, veamos a Dios, experimentemos su presencia en nuestra vida, veamos el poder de Dios en nuestras circunstancias, veamos la gloria de Dios en lo que estás viviendo. Pero para que pase eso tienes que creer de que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de Él, que no hay nada que obstaculice su voluntad, que Él está haciendo y está trabajando aunque tú no lo veas, que Él está tratando con la circunstancia como Él lo está haciendo. Y llegará un momento que lo verás y dirás, bendito sea el nombre del Señor, que antes hablaba cosas que yo no conocía, cosas maravillosas que yo no podía comprender. Por eso me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, por todo lo que dije en contra de ti, por todo lo que dije en contra de aquel o de ella o de ellos. Señor, ayúdame, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Dios quiere que veas su gloria. Esta estrategia, ¿cuál? La de Satanás, de hacer que el creyente no diferenciara entre lo santo y lo profano, esta estrategia tiene como resultado el relativismo, que se apoderó del mundo. El concepto de relativismo se emplea en la filosofía para nombrar una cierta manera, escuchen esto, una cierta manera o realidad de entender la vida. ¿Tú cómo estás viendo y entendiendo la vida? ¿Cómo te la muestra el mundo o cómo te la muestra Dios? Porque si la estás entendiendo y analizándola como la muestra el mundo, así estás viviendo. Estás siendo amoldada totalmente al sistema mundo. Pero la palabra relativo significa que no hay verdades absolutas, que solamente hay puntos grises, que la verdad de Dios no es absoluta. Pregunto, ¿la verdad de Dios es absoluta o no es absoluta? Es absoluta. Pero en el sistema mundo está haciendo que la verdad de Dios no sea absoluta, que haya puntos grises, que ya la familia no sea papá y mamá, sino tercera familia, que ya usted no sepa ni siquiera quién es, que usted nació niño, no, usted no es niño, usted decide si es niño o niña, ideología de género. El concepto de relativismo se emplea en la filosofía para nombrar a cierta manera de entender la relatividad, la realidad y el conocimiento. De acuerdo al relativismo, lo real no tiene una base permanente, o sea que no hay verdad absoluta y que cambia de acuerdo a su entorno o concepto individual. Sin renovación de nuestra mente no podrá haber cambios radicales en nuestra vida. Si sigues pensando relativamente, esa es tu vida, tu vida es relativa. Tu vida es relativa como vives, tu vida es relativa como piensas, tu vida es relativa el entorno, las circunstancias. Los hijos le dicen a uno, no, Pucho, usted está pasado de moda, eso ya no se usa. Ya no se usa saludar, decir buenos días, Señor, sí Señor, no Señor. Es fuerte ver a los niños ahora que ya no respetan a los adultos. Ya los niños no respetan a sus padres. No dicen cucho, cucha. ¿No has escuchado? ¿Es verdad? Creen que ya es una obligación, todo lo que ellos dicen por su boca y tienen que dárselos. O sea, y que si usted reprende a sus hijos en este momento, la ley dice que si usted reprende a sus hijos es un delito, que ellos tienen que vivir como quieran. Mire cómo cambia el sistema. Sin darnos cuenta, muchas veces buscamos el cambio, escuchen esto, sin darnos cuenta muchas veces buscamos el cambio en nuestras vidas de la manera legalista, enfocándonos en lo externo y dejando de lado la renovación de nuestra mente. Mucha gente cree cambiar con dejar de hacer algo y hacer otra cosa. Eso es legalismo. Porque realmente una transformación es dada de adentro hacia afuera. Y ustedes van a ver los cambios externos. Tú no puedes cambiar tu corazón de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale?
sale. Por más que usted trate externamente de cambiarse o cambiarlo o cambiarla, no podrás. No podrás cambiarla. No podrás cambiarla. Si no nos cuenta, muchas veces buscamos el cambio en nuestras vidas de manera legalista, enfocándonos en lo externo y dejando de lado la renovación de nuestra mente. Necesita nuestra mente realmente una transformación de manera de pensar, o sea, de corazón, para poder cambiar. Algún día yo les prediqué acá y voy a volver a predicar el sermón, que dice que la solución, que el problema no es el pecado, ni dejar de pecar es la solución. ¿Por qué? Porque usted puede dejar de hacer muchas cosas, puede dejar de tomar, de ser mujeriego, externamente puede dejar muchas cosas, pero sigue anhelándolas. Entonces sigue viendo el problema ¿dónde es? En el corazón. Colosenses 2, 20 al 23. Esposa mayor con ese texto. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas diarias, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Escuchar eso? No tienen valor con los apetitos de la carne. Tú puedes decir, venga, no se ponga ese vestido, no se ponga ese pantalón, no se ponga esa blusa, no se ponga esto, no se ponga lo otro, no coma esto, no coma lo otro. Eso tiene apariencia de piedad, pero no tiene nada en contra de los deseos pecaminosos. Sigues pensando y anhelando querer hacer eso, pero no lo hago porque rompe las reglas de la iglesia. ¿Qué dirán los hermanos o las hermanas si me pongo esto o hago esto? No, ¿qué dirá el Señor con lo que yo estoy pensando que yo voy a hacer? Señor, ayúdame, porque según tu palabra esto es pecado. El legalismo es un esfuerzo de hacer buenas obras separadas de la fe. Es un intento por ganarse el favor y la bendición de Dios. ¿Escucharon eso? El legalismo es un esfuerzo por hacer buenas obras separadas de la fe. ¿De la fe qué? En Jesucristo. Hacer cosas que quieran ayudar a Dios a salvarme. Hacer cosas que Cristo dijo en la cruz, todo ha sido consumado o consumado es. Otra cosa que es diferente en la vida del creyente, la gente cree que el cristianismo es moralismo, o sea, ser buenas personas. Sé buena persona y eres buen cristiano. No. Todos somos pecadores. Y dice la palabra de que todo aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos pecamos. Entonces el cristianismo es dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. Dice entonces, el moralismo es el intento de obedecer o imponer los mandamientos éticos de la Biblia separados del Evangelio de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Les leo de nuevo. El moralismo es el intento de obedecer o imponer los mandamientos éticos, o sea, la buena persona de la Biblia separados del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos tenían 613 ordenanzas que los mostraban mejores personas que cualquier otro. ¿Y qué había en su corazón? Eran sepulcros que blanqueados. Y parecían muy buenos. Hasta el punto que ellos tenían unos vestimentas, o sea, tenían unas túnicas de lino y tenían algo que se llamaban los talí. Eran como unos flecos que demostraban la santidad. Y eran tan tremendos esos fariseos que hacían los flecos tan largos que caminaban por la calle, era como si barrieran la calle con ellos, mostrando qué tan buenos eran.
El moralismo nunca será cristianismo. Les leo no para que no se les olvide. El legalismo es un esfuerzo de hacer buenas obras separadas de la fe en Jesucristo. Es un intento por ganarse el favor y la bendición de Dios con lo que yo hago. ¿Qué significa? Te metes en un ayuno de 40 días y Señor, aquí estoy sufriendo, llevo 40 días sin comer y sin dormir, ayúdame y haz esto por mí. ¿No has escuchado que le dicen que métase 40 días para que Dios haga lo que usted está pidiendo? ¿Cómo vas a torcer la mano de Dios si Dios es soberano? Métete 40 días para que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer con tu vida. ¿Y por qué no has podido escuchar la voz de Dios? Porque estás pretendiendo escuchar lo que nunca te va a decir, o hacer lo que nunca va a hacer. El moralismo es el intento de obedecer o imponer los mandamientos éticos de la Biblia separados del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la esencia del Evangelio de Jesucristo? Que somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. A ser justo por la fe vivirá. Eso es primordial y fundamental en la vida del creyente en el Evangelio. Cuando los imperativos éticos y morales son proclamados como suficientes sin Jesús, el resultado es un cristianismo sin cruz. Ya yo les garantizo que el diablo no se pondría bravo si se vaciaran las cantinas. Si la gente toda fuera buena, que nadie hiciera nada malo, pero que no adoraran a Jesucristo. Eso es lo que hace el moralismo. Te hace tan buena persona que tú no necesitas a Cristo para ser bueno. Cristo no lo necesitas para nada. ¿Por qué? Para acá si soy bueno. Pues que la gente que se siente muy buena será difícilmente conocer a Jesucristo. Pongo un ejemplo bíblico. Está Jesús con sus discípulos y ponía un ejemplo. Dice, llegan dos hombres al templo. Uno era fariseo, cumplía la ley a rajatabla, 613 ordenanzas. Era tan buena persona que se para y dice, y había un fariseo que oraba ¿con quién? Consigo mismo. Allí empezó. Oraba consigo mismo y decía, Dios, yo te doy gracias porque yo diezmo, ayuno 3 veces a la semana, ofrendo, todo lo hago bien y no soy pecador como ese. El publicano estaba allá. Es que ni siquiera estaba cerca del templo, estaba en el patio de los gentiles. Con la cabeza agachada y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Cuál de los dos llegó perdonado a la casa? Dijeron los discípulos, el publicano. Entonces, el que se sentía en el cielo estaba en el mismísimo infierno. El que se sentía en el infierno está en donde? En el cielo. En el momento que tú creas que no necesitas la gracia, la misericordia y el favor de Dios a través de Jesucristo, créame, hermano, que estás en problemas graves. Cuando el imperativo ético y morales son proclamados como suficientes sin Jesús, el resultado es un cristianismo sin cruz. A este tipo de religión se está enraizando su desempeño, alimentando su confianza en nuestros méritos y autojustificación. Ese tipo de cristianismo es una apostasía en contra del verdadero evangelio. Eso leímos ahora en Hebreos, la apostasía de muchos creyentes, apostatar de la fe, separarse de la fe en Jesucristo y montar su propia fe, montar su propia religión, montar su propio Dios. Es claro, hermanos, que siempre habrá un sacerdote que te construya un becerro de oro. Siempre habrá un sacerdote que te construya un becerro de oro. Lo hizo Aarón. El pueblo pidió un becerro de oro, pidió que le construyeran algo que se pareciera a Jehová. Y entonces, como la imagen que tenían ellos de dioses venían de Egipto, les construyeron un becerro de oro. Y entonces, ¿qué dijo Aarón? Este es el Dios que os sacó de la servidumbre de Egipto. Un becerro de oro. ¿Qué es lo que tú estás adorando? Un becerro de oro. Porque quien adora un becerro de oro, ¿qué está esperando? Oro.
Quien adora un Dios santo, ¿qué está esperando? Santidad. Quien adora un Dios justo está buscando ¿qué? Justicia en Jesucristo. ¿Me hago entender? Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, porque sé que tu palabra, Señor, transforma nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que hoy que has hablado a nuestro corazón podamos tomar decisiones delante de ti, no delante de los hombres, que realmente podamos enfocar nuestra vida y direccionar nuestra vida a tu perfecta voluntad, y que nuestra motivación a servirte, a honrarte, a obedecerte sean tus misericordias, sea tu bondad, sea tu justicia, sea tu verdad. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que sean nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que cuando nuestra fe desmaye, miremos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Guíanos, enséñanos, guárdanos y protégenos, Altísimo Dios. Que nuestro corazón se deleite en tu nombre. Que nuestra vida sea para ti como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, y que seamos conscientes de una adoración espiritual. Que realmente nuestra vida sea consecuente y congruente con nuestra confesión de fe. Que realmente tengamos una actitud de hijos de Dios y de hijas de Dios. Pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo, porque sé que hay mucha necesidad en tu pueblo, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, sus debilidades, sus flaquezas, las fisuras en nuestro carácter, Señor. Pongo delante de ti la reconstrucción o la renovación del entendimiento de todos y cada uno de nosotros. Padre, que podamos transformar nuestra manera de pensar para poder adorarte en espíritu y en verdad. Que veamos, Señor, las circunstancias como un mejor medio para verte, Señor, para dejar de oír de ti y verte en nuestras circunstancias, verte en la transformación de los matrimonios que han sido destruidos y atacados por el enemigo. Padre, oro, Señor, por la unidad de la familia. Padre, oro por los jovencitos y jóvenes de la iglesia, Señor, para que miren a cara descubierta la salvación de nuestro Rey y nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de Luisa en Perú, Señor, porque la has levantado de la cama y ella ha caminado después de la cirugía que le hicieron, bendito Padre. Dice que ella quiere seguir las huellas tuyas, amado Señor. Tráela en paz y en bendición. Delante de ti, Señor, está Andrés, el esposo de nuestra hermana Jenny, Señor. Yo oro por él, para que donde esté, Señor, tú transformas su manera de pensar, que sea tu Espíritu Santo convenciéndolo, Señor, de que te siga, de que te sirva, de que te honre y te guarde. Delante de ti está el pastor Oscar y su familia, Señor, y sus necesidades. Bendice el fruto de sus manos, bendice su ministerio, Señor. Bendice, Señor, su entrada y su salida. Guárdale todo mal y peligro. Guarda a sus hijas en Manizales, Señor. Bendice esa familia, que no falte alimento en su mesa. Oro por las necesidades de todos los hermanos que estamos aquí presentes. Oro, Señor, para que traigas a Eimer en paz y en bendición el viaje que está haciendo acá, y Señor, guárdalo todo mal y peligro y tráelo en paz y en bendición. Padre, pongo delante de ti la vida de la hermanita María, Señor, que yo sé que pasa por momentos difíciles, Señor. Ayúdala, guárdala y protege. Pongo delante de ti la hermanita Blanca y sus hijos y la provisión de su hogar. Delante de ti está mi familia, Señor, mi esposa, mis hijas, Señor, mi suegra, Never, Adriana y toda la familia presente, y los que no vinieron hoy, Señor, ayúdalos, guárdalos y protege. Pongo delante de ti la salud de nuestra hermanita Luisa también, que está en su casa. Aquí está su esposo clamando por la sanidad de su esposa, Señor. Bendice todas las familias, Señor, que se congregan en este lugar. Oro por el hermano David Merry en Atlanta, por su familia, el hermano Dave Miller en Filadelfia. Oro por el hermano, todos los pastores de la iglesia de Betania la Reforma y de todos aquellos que sirven al Señor. Y oran en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.